¿Sabías qué es la sífilis? La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la Spirocheta treponema pallidum. Las espiroquetas son aquellas bacterias que tienen una apariencia de sacacorchos, larga, helicoidalmente enrollada. Si no se trata, puede causar muchos problemas de salud graves. Muchas personas con sífilis no presentan síntomas o tal vez no los notan. Son principalmente bacterias gram negativas y tienen un sistema de endoflagelos, que significa flagelos dentro de las bacterias. Y estos endoflagelos ayudan a estas bacterias a hacer un movimiento en forma de sacacorchos, que ayuda a las bacterias a atravesar el moco espeso e invadir las células del huésped, por lo que generalmente se adquiere por contacto sexual. Pero siempre que estas bacterias se encuentren algún puente en el epitelio escamoso o columnar, se abre paso hacia adentro y así es como esta se transmite. La sífilis primaria, típicamente el chancro sifilítico, es una lesión indurada y se ha denominado chancro duro para distinguirlo del chancro blanco. En los hombres el chancro primario suele localizarse en el pene y en las mujeres puede aparecer varios chancros, normalmente en la vagina o en el cuello uterino. El chancro comienza con una pápula firme y pequeña que aumenta de tamaño gradualmente y finalmente produce una úlcera indolora de bordes bien definidos e inmaduros y una base húmeda y limpia. Los ganglios linfáticos regionales a menudo están ligeramente aumentados de tamaño y suelen ser de consistencia firme, aunque indoloros. Ahora pueden haber diferentes tipos de erupciones. Algunas son pustulares, que están llenas de pus, algunas son papuloescamosas, que son escamosas o duras. Las erupciones, algunas de ellas se conocen como verrugas, que son pequeñas protuberancias blanquecinas en la piel. Todas estas erupciones son visibles durante la etapa secundaria de la sífilis y esto generalmente ocurre de 6 a 12 semanas después de estar en contacto. Esta etapa es altamente infecciosa. Hay espiroquetas a menudo abundantes dentro de las lesiones mucocutáneas, por lo tanto son contagiosas. El aumento de los ganglios linfáticos es más frecuente en el cuello y en las zonas inguinales. En su examen histológico se observa la hiperplasia de los centros germinales acompañados por un número aumentado de células plasmáticas o con menor frecuencia granulomas o neutrófilos. Las manifestaciones menos frecuentes de la sífilis secundaria son hepatitis, nefropatía, enfermedades oculares y alteraciones digestivas. Las lesiones mucocutáneas de la sífilis secundaria se resuelven en varias semanas, plazo en el que la enfermedad entra en la fase latente inicial, que dura aproximadamente un año. En cualquier momento de este periodo latente se puede producir la reaparición de esas lesiones. Durante la etapa latente no hay signos ni síntomas obvios, por lo que en esta etapa la cantidad de bacterias también va a ser menor. Por ello puede causar problemas graves, complicaciones y pueden atraer al sistema inmunológico. Por ejemplo, puede activar las células T auxiliares, específicamente el subtipo TH1, que puede conducir a una respuesta de hipersensibilidad tipo 4, que es una reacción retardada mediada por respuesta celular. Una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 está mediada por células T que provocan una reacción inflamatoria contra antígenos exógenos o endógenos, y ese antígeno fagocitado por los macrófagos y monocitos se presenta en las células T que luego se sensibilizan y se activan. Eventualmente secreta un montón de citocinas proinflamatorias como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que van a activar aún más a los macrófagos, y estos macrófagos activados pueden provocar una variedad de respuestas que incluyen hinchazón, enrojecimiento, calor en la región local, y también pueden provocar respuestas sistémicas que en última instancia provocan fiebre. Sífilis terciaria.
La sífilis terciaria ocurre incluso después de años. Puede generar lesiones cardiovasculares que se conocen como sífilis cardiovascular o aortitis sifilítica, en la que se podría haber neuropatía asociadas con etapas terciarias de la sífilis que se conocen como neurosífilis y también sífilis benigna. Sin embargo, esta etapa es más frecuente en pacientes con VIH y SIDA. La goma es la presentación clínica de esta última, que es básicamente un grupo de células inmunes muertas. En este caso se pueden ver fibroblastos, células inmunes, y todos ellos van a estar unidos formando una abrazadera que tiene un núcleo necrótico. Esta goma aparece en la piel, en el hígado o incluso en los huesos, por lo que generalmente suele suceder en esta. Podría haber desarrollo de lesiones granulomatosas. La sífilis también puede transmitirse de la madre al bebé, y esto se conoce como sífilis congénita. En realidad, el treponema pallidum puede atravesar la placenta y de esta manera infectar al bebé. Por eso es muy importante que durante el embarazo se haga una prueba de sífilis. El feto puede infectarse desde cualquier madre no tratada, pero es más probable de que se infecte desde una madre con sífilis en estadios tempranos. La infección en el feto antes del cuarto de mes es muy rara, por lo que no suele verse en abortos tempranos. En periodos gestacionales más avanzados, la consecuencia de la infección puede ser aborto, muerte neonatal, enfermedad neonatal o una infección latente. 2/3 de los recién nacidos nacen asintomáticos, pero desarrollan signos en las semanas siguientes. Si el bebé nace con sífilis congénita, podría haber varias complicaciones, incluida una erupción macopapular en pies y palmas de las manos. También puede haber queratitis, que puede presentar sordera, atropatía recurrente en rodillas, protuberancia frontal, maxilares mal desarrollados e incisivos separados, que esto es más bien conocido como los dientes de Hutchinson, y muchos otros rasgos característicos que se encuentran en la sífilis congénita, por lo que puede provocar muchas complicaciones en el recién nacido. La transmisión de la sífilis venérea ocurre durante el contacto sexual con una pareja activamente infecciosa. Un exudado que contenga tan solo 10 organismos puede transmitir la enfermedad. Las espiroquetas penetran directamente en las membranas mucosas o atraviesan a través de las abrasiones de la piel, que están menos queratinizada en las áreas perigenital y la perianal que en la piel de otros lugares. Para establecer la infección, treponema pallidum debe adherirse a las células epiteliales y a los componentes de la matriz extracelular. Los estudios de unión in vitro sugieren que la fibronectina y la laminina son sustratos claves para estas interacciones. Una vez debajo del epitelio, los organismos se multiplican localmente y comienzan a diseminarse a través del sistema linfático y el torrente sanguíneo. Las espiroquetas penetran la matriz extracelular y las uniones intercelulares a través de movimientos de parar y avanzar, que van a coordinar la adherencia con la motilidad, y son impulsadas por ondas ondulantes de adelante hacia atrás generadas por la rotación flagelar y presumiblemente asistidas por la actividad proteolítica de TP0751 o palicina. Las células T lesionales activadas secretan interferón gamma, lo que promueve la eliminación por parte de macrófagos, pero también refuerza la producción de citoquinas que daña a los tejidos, como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6. El análisis inmunohistoquímico ha identificado células como TSD4 y CD8, células asesinas naturales y macrófagos activados en estas lesiones sifilíticas tempranas. La infiltración perivascular de linfocitos, histocitos y células plasmáticas con inflamación y proliferación de células endoteliales son hallazgos histopatológicos que son característicos en todas las etapas de la sífilis y pueden progresar en endartitis obliterante franca, que es una oclusión de las arterias y manifestaciones clínicas graves, como los síndromes de accidente cerebrovascular de la sífilis meningovascular. Aunque se han desarrollado pruebas para el estudio de la sífilis basadas en la reacción de la cadena polimerasa, el RCP, la serología sigue siendo la base del diagnóstico. Las pruebas serológicas consisten en análisis de anticuerpos no treponémicos y antitreponémicos. Los primeros miden el anticuerpo frente a la cardiolipina, un antígeno que está presente en los tejidos del huésped y en la pared celular del treponema. Esos anticuerpos se detectan mediante RPR y VDRL. Las pruebas de anticuerpos no antitreponémicos son normalmente positivos de 4 a 6 semanas de infección y son fuertemente positivos en la fase secundaria de la infección. Hay otros dos aspectos sobre las pruebas de anticuerpos no treponémicos que conviene comentar.
Primero, los resultados de las pruebas de anticuerpos no treponémicos a menudo son negativos durante las etapas iniciales de la enfermedad, incluso en presencia de un chancro primario. Por tanto, durante este periodo, la visualización directa de las espiroquetas en el microscopio o de campo oscuro o de inmunofluorescencia puede ser la única forma para confirmar el diagnóstico. Segundo, hasta el 15% de los resultados positivos de las pruebas PDRL no están relacionados con sífilis. Estos falsos resultados positivos, que pueden ser agudos, es decir, temporales, o crónicos, que pueden ser persistentes, son más frecuentes con la edad y se asocian a varias afecciones, incluido el síndrome por anticuerpos antifosfolípidos. Por último, las pruebas de anticuerpos antitreponémicas también se vuelven positivas dentro de las primeras 4 a 6 semanas después de la infección, pero a diferencia de las pruebas de anticuerpos no treponémicos, normalmente se mantienen positivas indefinidamente incluso después del éxito del tratamiento. La respuesta serológica puede ser diferida, exagerada, es decir, falsos resultados positivos o ausente en pacientes con sífilis e infección simultánea por el VIH. La sífilis debe ser tratada con penicilina. La intensidad del tratamiento depende de la etapa de la sífilis en el que se encuentra el paciente. Las mujeres embarazadas con historia de reacción alérgica a la penicilina deben someterse a una desensibilización a la penicilina y después sí van a poder recibir el tratamiento adecuado con este fármaco. Los bebés que nazcan con esta enfermedad deberán recibir tratamiento diario con penicilina durante 10 días. O también el tratamiento de elección para las personas alérgicas son las tetraciclinas, específicamente la doxiciclina, que se aplica 100 miligramos cada 12 horas durante 2 semanas en la sífilis precoz y 28 días en la sífilis tardía. Vamos a hablar sobre otra enfermedad, que es la gonorrea. La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual causada por Neisseria gonorrea, que afecta la vía urinaria baja. La gonorrea ocupa el segundo lugar de frecuencia después de la infección por clamidias, entre las infecciones del aparato genitourinario. Hablando de las manifestaciones clínicas en las mujeres, pueden ser asintomáticas o manifestarse con disuria, dolor pélvico bajo y secreción vaginal. Los casos no tratados se pueden complicar con una infección ascendente que provocará la inflamación aguda de las trompas de falopio y de los ovarios. La infección gonocócica del aparato genital superior puede diseminarse hacia la cavidad peritoneal, donde es posible que el exudado se extienda por el surco paracólico derecho hasta la cúpula del hígado y provoque una hepatitis gonocócica. Las manifestaciones clínicas de los hombres son disuria, polaquiuria, exudado uretral mucopurulento, el cual se presenta entre el segundo y el séptimo día después de la infección. Estas infecciones no tratadas pueden ascender y afectar la próstata, a las vesículas seminales, al epidídimo y a los testículos. Los casos no atendidos adecuadamente pueden complicarse con una estenosis uretral crónica y lo más avanzado con una esterilidad permanente. Los hombres no tratados también pueden convertirse en portadores crónicos de Neisseria gonorrea. La infección ascendente puede dar lugar al desarrollo de prostatitis aguda, epididimitis u orquitis. Patogénesis de Neisseria gonorrea. Neisseria gonorrea presenta el fenómeno biológico conocido como variación de fase, el cual consiste en que las cepas carentes de pilis pueden expresarlos o incluso modificarlos variando su composición antigénica, lo que le permite evadir en parte la respuesta inmune del hospedero. Durante la infección inicial, Neisseria gonorrea se adhiere a las células epiteliales del hospedero a través del pili, que se retraen y permiten interacciones epiteliales con otras estructuras superficiales prominentes. Después de la adherencia inicial, la bacteria se replica y forma microcolonias y posiblemente biopelículas. Al colonizar el epitelio, Neisseria gonorrea es capaz de invadir. Durante estas etapas iniciales de la infección, Neisseria gonorrea libera fragmentos de peptidoglicano, lipooligosacáridos y vesículas de membrana externa, que activan el receptor tipo TOL y la oligomerización de unión a nucleótidos. Señalización del receptor tipo dominio en células epiteliales, macrófagos y células dendríticas. La señalización NOT y TLR de estas células conduce a la activación de factores de transcripción inflamatorios y a la liberación de citocinas y quimiosinas. La liberación de estas citocinas y quimiosinas proinflamatorias por estas vías de señalización inmunitaria innata crea gradientes de citoquinas y quimiosinas que reclutan un gran número de leucocitos polimorfonucleares, neutrófilos en el sitio de la infección donde interactúan y fagocitan a Neisseria gonorrea.
La afluencia de neutrófilos comprende un exudado purulento que luego facilita la transmisión. Durante la infección, Neisseria gonorrea puede activar tanto la vía alternativa como la clásica del complemento. Además, se une a las proteínas del complemento para prevenir la opsonización y la destrucción. También sila sus LOS o lipoligosacáridos para esconderse del sistema del complemento. También se une al factor H y al C4BP del huésped, volviéndose resistente al suero al presentarse como propio y protegerse del reconocimiento del complemento. Neisseria gonorrea se une al receptor CR3 de la vía alternativa del complemento y al receptor IC3B. Este es un proceso que se cree que ayuda en la invasión de células epiteliales. Esta bacteria es capaz de sobrevivir dentro y alrededor de los macrófagos y neutrófilos durante la infección y es capaz de modular las propiedades de activación inmune de las células dendríticas. En los macrófagos es capaz de sobrevivir dentro del fagosoma y modular la apoptosis y la producción de citoquinas inflamatorias. De manera similar, las células dendríticas expuestas a Neisseria gonorrea son menos capaces de estimular la proliferación de células T. La infección por Neisseria gonorrea no genera memoria inmunológica, debido a la capacidad de variar antigénicamente. Además, modula la respuesta inmune adaptativa al suprimir la proliferación de células T colaboradoras y su posterior activación al influir en la producción de citoquinas. Sin la capacidad de evitar el reconocimiento y la destrucción del complemento, Neisseria gonorrea no podría colonizar eficazmente la mucosa epitelial y crecer. Se diagnostica gonorrea cuando se detectan gonococos mediante un examen microscópico utilizando una prueba basada en ácidos nucleicos, tinción de Gram o cultivo de líquidos genitales, sangre o líquidos articulares. Pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Estas pueden aplicarse a muestras obtenidas por hisopados genitales, rectales o bucales y pueden detectar tanto gonorrea como infecciones por clamidias. Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos aumentan adecuadamente la sensibilidad para permitir la realización de las pruebas en orinas en ambos sexos. Tinción de Gram. Esta es sensible y específica para confirmar la gonorrea en hombres con secreción uretral y visualiza diplococos intracelulares Gram negativos típicos. La tinción de Gram es mucho menos precisa en presencia de infecciones de cuello uterino, la faringe, el recto y no se recomienda para el diagnóstico de la enfermedad en estos sitios. Neisseria meningitidis no puede distinguirse de Neisseria gonorrea en la tinción de Gram y tiene un aspecto morfológico similar en el cultivo. El cultivo. Este es sensible y específico, pero dado que los gonococos son microorganismos frágiles que requieren condiciones de cultivo especiales, las muestras obtenidas con un hisopo deben prepararse rápidamente sobre una placa en un medio apropiado y transportarse al laboratorio en un ambiente rico de dióxido de carbono. Las muestras de sangre y de líquido articular deben enviarse al laboratorio con una nota en la que se deba usarse que se sospecha una infección gonocócica. Dado que las pruebas de amplificación de los ácidos nucleicos han reemplazado el cultivo en la mayoría de los laboratorios, puede llegar a ser un poco difícil encontrar un laboratorio que pueda realizar cultivos y antibiogramas. Y es necesario la consulta con un especialista en salud pública o en enfermedades. La infección gonocócica no complicada de la uretra, el cuello uterino, el recto y la faringe se tratan con los siguientes elementos. Una dosis única de ceftriaxona de 500 miligramos por vía intramuscular. Si no se dispone de ceftriaxona, se debe indicar una dosis única de cefixima de 800 miligramos por vía oral. Los pacientes que son alérgicos a las cefalosporinas, incluida la ceftriaxona, se tratan con gentamicina en una sola dosis de 240 miligramos intramuscular más acitromicina en una sola dosis de 2 gramos por vía oral. La infección gonocócica generalizada con artritis se trata inicialmente con antibióticos por vía intramuscular o intravenosa. Por ejemplo, ceftriaxona, 1 gramo por vía intramuscular o intravenosa cada 24 horas, ceftizosima, 1 gramo por vía intravenosa cada 8 horas o cefotaxima, 1 gramo por vía intravenosa cada 8 horas, que se continúa durante 24 o a 48 horas una vez que se disminuyan los síntomas, seguidos por terapia por vía oral, guiada por las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana.